Hola, mentes curiosas. Bienvenidas al cuarto episodio extra de Mens Criminalis. Espero que estéis preparados porque vienen curvas. Pero antes me presento. Mi nombre es Patri y la psicología y el true crime son mi pasión. Por eso a veces me hago preguntas y como no conozco una manera mejor de obtener respuestas, me pongo a investigar. La pregunta que me he formulado a mí misma y que seguro muchos de vosotros también os habéis hecho es: ¿por qué algunos psicópatas recopilan trofeos y recuerdos de sus crímenes? No sé vosotros, pero yo, si lo pienso bien, guardar algo que me vincule directamente con un crimen me parece una temeridad, un riesgo que no merece la pena correr. Sin embargo, conociendo las características de personalidad de este tipo de psicópatas, tiene cierto sentido, aunque sea un poco contradictorio, que haya riesgos que estén dispuestos a asumir. Puede ser, por un lado, que su narcisismo les haga pensar que, a pesar de tener una prueba que lo señalaría directamente, la policía nunca la vaya a encontrar. Confiar en su propia suerte, o más bien en su inteligencia y su capacidad de manipular y dar esquinazo a las autoridades, que esto es algo muy de psicópata. Por otro lado, es posible que la necesidad de autosatisfacción, de revivir los crímenes a través de ese objeto o trofeo, sea una tentación demasiado grande como para resistirse. Muchos psicópatas son profundamente hedonistas, incapaces de no darse el gusto cuando les apetece. De ahí que a menudo se vuelvan cada vez más confiados y temerarios cuando cometen crímenes en serie. Pero vamos a ahondar un poco más en lo que esos trofeos significan para ellos. ¿Qué es lo que les motiva a cogerlos? Lo primero es la necesidad de poder y control. En los casos de asesinato no solo han ejercido el control total sobre la víctima, arrebatándole la vida, sino que mediante ese objeto que le pertenecía o que ha tenido alguna importancia en el crimen, mantienen esa sensación de control. Y el control sobre algo es poder. Sentirse poderoso es su meta, o puede ser su meta. Otra cosa que quizá podamos comprender, salvando las distancias, puesto que es la razón por la que el resto de personas obtenemos premios o trofeos en nuestra vida cotidiana, es la función de recordatorio de una hazaña realizada. A veces, para los psicópatas, tener un trofeo es simplemente el modo de contar y enumerar sus actos, que para ellos tienen un valor positivo, son logros, como para nosotros competir en una carrera, por ejemplo. Por último, debemos tener en cuenta que para muchos psicópatas el crimen es simplemente la culminación real de una fantasía que ya tenían previamente. De modo que obtener algo físico y tangible de ese crimen es un modo de prolongar y recordar con posterioridad ese momento, su fantasía, y alimentarla para poder seguir disfrutando de ella. Esto podría considerarse de algún modo un rasgo fetichista, aunque no siempre tiene que ser un fetiche sexual parafílico. En el caso de la semana pasada, vimos cómo el asesino de ancianas de Santander recogía objetos muy variopintos de las escenas de sus asesinatos. Seguramente muchos de ellos tenían una vinculación especial con la víctima o alguna relación que para él tenía sentido. Por ejemplo, un televisor. Es un objeto muy grande y pesado como para llevárselo, a no ser que tenga algo especial. Rodríguez Vega nunca lo expresó, nunca detalló las razones por las que había cogido un objeto u otro. Pero me pregunto si ese televisor habría sido, por ejemplo, un tema de conversación con la anciana a la que estaba a punto de matar. O si en algún punto del tiempo que pasó con ellas antes de asesinarlas se utilizó la jarrita de porcelana o el tapete que terminó adornando las paredes y estantes de su habitación roja de los horrores. En cualquier caso, como digo, hay muchos criminales psicópatas que guardan trofeos de sus víctimas y a veces no son objetos en sí, sino partes de la propia víctima. En este sentido, tenemos el caso de Volker Eckert, un camionero que sembró de víctimas Cataluña y varias partes de Francia y Alemania, y que guardaba mechones de pelo de sus víctimas. Mucho más macabro es el caso de Ed Gein, el carnicero de Plainfield, que usaba la piel de sus víctimas para hacer objetos, tapizar muebles e incluso confeccionar ropa, algo súper macabro.
Otra forma más moderna y sofisticada de guardar trofeos de las víctimas es hacer fotografías o capturarlas en vídeo. Es el caso del famoso Ted Bundy, que fotografiaba sus crímenes. También BTK hacía fotografías para recordar sus experiencias, sobre todo cuando incluía lo que a él le gustaba, las ataduras, las máscaras, la asfixia erótica, etc. Por su parte, Tsutomu Miyazaki, un asesino de niñas que actuó en Japón a finales de los 80, las filmaba en vídeo, creando macabras películas que los policías encontraron intercaladas entre episodio y episodio de un programa de televisión corriente que estaba también grabado en la misma cinta de vídeo. Finalmente, rizando el rizo, tenemos a Gerhard Schäfer, que a pesar del nombre que parece alemán, él era estadounidense, y fue un ex policía acusado del asesinato de 2 adolescentes en los 70. Al registrar su casa encontraron relatos y dibujos basados en sus crímenes. A mi modo de ver es una manera bastante creativa de guardar trofeos sin llevarse nada de la escena del crimen. En conclusión, para los asesinos el hecho de llevarse trofeos que les recuerden al crimen significa, como no, correr un riesgo extra de ser cogido o relacionado de manera más fácil con el crimen en sí. Pero al mismo tiempo les proporciona un extra de satisfacción, de orgullo. Para algunos incluso es un afán de coleccionista. Para otros puede ser incluso la finalidad misma del crimen. Cada caso particular tiene sus razones y por eso aquí en Mens Criminalis también os cuento casos reales. Hasta aquí este episodio extra en el que damos un paso más al interior tenebroso de la psique criminal. Espero que os haya gustado escucharlo tanto como a mí hacerlo, y que si es así me sigáis y compartáis mi contenido. Me encantaría que esta comunidad siga creciendo tanto en iVoox y YouTube, donde tenéis todos los episodios gratis, como en Instagram, donde también subo contenido, en @menscriminalis. Gracias por escucharme. Hasta pronto, mentes curiosas.